Cuando pensamos en personajes bíblicos que enfrentaron pruebas extraordinarias, el nombre de Job siempre resalta. Su historia es un símbolo de paciencia, fe y perseverancia. Sin embargo, cuando mencionamos a Job, muchas veces nos quedamos solo con la imagen de alguien que sufrió mucho y que, al final, Dios le devolvió todo en abundancia. Pero, ¿y si te dijera que hay mucho más detrás de su historia? El verdadero secreto de la vida de Job es mucho más profundo y transformador. Hoy quiero compartir contigo lo que considero una de las lecciones más significativas que podemos aprender de él. La historia de Job no es solo de dolor y recompensa, es una lección de transformación de la fe, una fe que no solo soporta las tormentas, sino que emerge purificada como el oro refinado en el fuego. Este secreto tiene el potencial de cambiar tu perspectiva como creyente, permitiéndote enfrentar los desafíos de una manera completamente nueva. El secreto de Job no es simplemente soportar el sufrimiento, sino entender lo que ocurre en el ámbito espiritual mientras lo atraviesas. Hay algo invisible pero poderoso que sucede cuando decidimos confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. En este video vamos a desglosar las claves detrás de la vida de Job, descubriendo lecciones espirituales que, si las aplicas a tu vida diaria, no solo fortalecerán tu fe, sino que te ayudarán a ver las pruebas desde una perspectiva completamente nueva. ¿Qué sabía Job que nosotros no entendemos aún? ¿Por qué permitió Dios que Job fuera probado tan duramente? Y lo más importante, ¿cómo podemos aprender a vivir con la misma fe y confianza que él? Para entender este secreto, tenemos que retroceder al principio de la historia. Job era descrito como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta descripción no es solo un detalle, sino que es clave, porque nos muestra que Job no era simplemente un hombre que cumplía con las normas religiosas. Job tenía una relación con Dios que iba mucho más allá de lo superficial. Era un hombre que vivía de acuerdo con su fe en todos los aspectos de su vida. Y aquí es donde la historia de Job comienza a hablar directamente a nuestras vidas. Como creyentes, a menudo pensamos que, si hacemos todo bien y seguimos a Dios fielmente, no deberíamos pasar por pruebas difíciles. Nos decimos, si hago todo bien, Dios me protegerá del sufrimiento. Pero la historia de Job nos enseña algo muy diferente. A pesar de su integridad y su impecable fe, Dios permitió que fuera probado de una manera inimaginable. Y esto desafía nuestra idea de que la fe solo trae bendiciones visibles y una vida sin problemas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas más justas parecen pasar por las pruebas más difíciles? La historia de Job nos da una pista. No es que Dios nos esté castigando o que se haya olvidado de nosotros. A veces, nuestras pruebas revelan una fe más profunda, una confianza en Dios que solo se manifiesta cuando todo lo demás se desmorona. Job no pidió ser probado, no buscaba el sufrimiento. De hecho, fue Satanás quien cuestionó la lealtad de Job, sugiriendo que solo era fiel porque había sido bendecido con riqueza y salud. Y lo más impactante es que Dios, confiando plenamente en su siervo, permitió que Satanás lo pusiera a prueba. Dios confió tanto en la fe de Job que sabía que al final él saldría más fuerte. Esto es una lección poderosa para todos nosotros. Si estás pasando por una prueba, es posible que Dios confíe tanto en tu fe que sabe que saldrás fortalecido al final. El sufrimiento, en este caso, no es un castigo, sino una oportunidad para revelar lo que realmente hay en tu corazón. Y aquí es donde comienza la verdadera prueba para Job. En cuestión de horas, Job lo perdió todo: su riqueza, sus hijos, su salud, todo lo que le daba sentido a su vida. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que le hacía sentir seguro desapareció. Ahora, quiero que te pongas en su lugar. ¿Cómo reaccionarías si algo así te sucediera?
Es fácil pensar que nos derrumbaríamos, que no podríamos soportar tanto dolor. Pero lo que la historia de Job nos muestra es algo profundamente importante. A pesar de todo ese dolor y pérdida, Job no maldijo a Dios. Sí, Job sintió el dolor, lo expresó, llegó a maldecir el día en que nació, pero nunca perdió su fe. Aquí encontramos una lección invaluable. El dolor y la fe no son mutuamente excluyentes. A menudo creemos que tener fe significa no sentir dolor o no cuestionar las cosas que nos suceden. Pero la vida de Job nos enseña que podemos sufrir y tener preguntas, y aún así mantenernos fieles a Dios. La fe no nos libra del sufrimiento, pero nos da la fortaleza para soportarlo. La primera lección clave que podemos aprender es que la integridad ante Dios es mucho más valiosa que cualquier circunstancia externa. Cuando Job lo perdió todo, lo único que le quedó fue su relación con Dios, y eso fue suficiente para él. Este es el secreto que muchos creyentes pasan por alto. No se trata de lo que tenemos, sino de quiénes somos en nuestra relación con Dios. Cuando comprendemos esto, podemos enfrentar las pruebas con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Job, en medio de su sufrimiento, finalmente levantó su voz a Dios buscando respuestas. Pero lo que ocurrió es asombroso. En lugar de darle una explicación detallada de por qué había sufrido tanto, Dios le mostró su grandeza. Le presentó una serie de preguntas que revelaban su inmenso poder sobre toda la creación. Y aquí encontramos una lección profunda. No siempre necesitamos entender el porqué de nuestras pruebas, sino confiar en el quién. Aunque no siempre comprendamos las razones detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está en control. Lo que Job descubrió es que no necesitamos tener todas las respuestas para encontrar paz. A veces, la verdadera paz viene cuando dejamos de buscar explicaciones y simplemente confiamos en que Dios sabe lo que está haciendo. Dios le mostró a Job su poder y control sobre todo, y Job, al contemplar esto, se rindió. Dijo: «He hablado de cosas que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí». Job 42:3. Esta es una de las grandes lecciones de la vida de Job. A veces, no necesitamos entenderlo todo para tener paz en nuestro corazón. Finalmente, llegamos a la restauración de Job. Al final de la prueba, Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. Pero si solo nos enfocamos en la restauración material, nos perderíamos algo mucho más profundo. La verdadera restauración de Job no fue simplemente que recuperó sus posesiones, sino que fue transformado espiritualmente. Su fe fue purificada y su relación con Dios creció a un nivel mucho más profundo. Este es un mensaje crucial para nosotros hoy. Muchas veces, cuando oramos por restauración, pensamos solo en lo que hemos perdido: un trabajo, una relación, una oportunidad. Pero lo que la historia de Job nos enseña es que lo más valioso que Dios nos puede devolver no es lo material, sino lo espiritual. Es una fe más fuerte, un corazón que ha sido transformado y una relación con Dios más profunda. A veces, Dios permite que pasemos por tiempos difíciles, no solo para devolvernos lo que hemos perdido, sino para transformarnos desde adentro hacia afuera. Al principio de la historia, Job ya era un hombre íntegro, un hombre de fe. Pero después de todo lo que vivió, su fe fue elevada a un nivel completamente nuevo. Y esa es la verdadera bendición. Cuando enfrentamos pruebas y salimos del otro lado con una fe más fuerte, hemos ganado algo mucho más valioso que cualquier posesión material. La historia de Job nos recuerda que el propósito del sufrimiento no es solo soportar una prueba para luego recibir una recompensa. El sufrimiento tiene el poder de refinar nuestra fe, de sacar a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón y purificarlo. Al igual que el oro, que es refinado en el fuego, nuestra fe es purificada a través de las pruebas. Job nos enseña que, aunque el sufrimiento no es fácil, cuando lo enfrentamos con fe,
podemos salir del otro lado más fuertes, más cercanos a Dios y con una fe renovada. Si hoy estás pasando por una prueba, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y aunque no entiendas el por qué, confía en que Él sabe lo que está haciendo. Así como Job salió del otro lado con una fe más fuerte y una relación más profunda con Dios, tú también lo harás. El sufrimiento tiene un propósito y tu restauración llegará no solo en lo material, sino en lo más valioso, tu corazón y tu fe.